Agroyunta, empresa de servicios dedicada a la comercialización de agroinsumos, semillas, fertilizantes y cereales. Representante oficial de Nidera Semillas y Syngenta Agro en todo el oeste bonaerense. Agroyunta, un equipo de profesionales enfocados en encontrar la mejor alternativa para cada cliente. Agroyunta, cultivamos confianza negocio a negocio. Bueno, perfecto. Estamos de vuelta. Vamos a continuar ahora con el bloque de gestión ambiental. Este bloque, como acaban de ver, se encuentra auspiciado por Sprytec. Quiero presentarles a Pablo Cañada, que es el próximo disertante de este bloque. Pablo, bueno, como acaban de leer, trabaja en el área de ambiente y ganadería de I+D en CREA. Es también integrante del área de gestión ambiental de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y es consultor para empresas agropecuarias en gestión ambiental. Pablo, ¿estás por ahí? Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mariano? Gracias por la presentación. ¿Qué tal, Pablo? Cuando quieras puedes empezar. A ver, vamos con... excelente. Ahí estamos para compartir la pantalla. Bueno, buenos días a todos los que nos están acompañando. Voy a hacer un poco... En otras épocas iba a decir un rally, pero ahora que soy running amateur, voy a hacer una corrida rápida para poder cumplir un poco bien con el tiempo. Voy a cargar el puntero de la pantalla y vamos a arrancar. Bueno, un poco lo que decía Mariano en la introducción, estoy en el área de ambiente en CREA Sede, también docente en la FAUBA y consultor privado, y bueno, y toda esta locura que es estar en varios lugares, lo acompaña la familia, por supuesto, que es bastante necesario. Temas ambientales en CREA Sede, en el área de investigación y desarrollo, hay un montón. Se viene trabajando muchos temas desde hace ya unos cuantos años, ¿sí? No solamente ganaderos, sino también ganaderos de leche, ¿no? Cotambos y aplicaciones de agroquímicos, ¿no? Economía circular es uno de los más recientes y demás. Pero siempre se los vino trabajando como temas que van surgiendo desde pequeños proyectos hasta que se insertan en líneas de trabajo, ¿sí? Y muchas veces, a pesar de estar integrados con distintas áreas, no se les ha dado el contexto apropiado. Y a partir de esa búsqueda de cuál es el contexto apropiado, surge lo que es gestión ambiental CREA, ¿no? Gestión ambiental CREA
está pensado para que se instale, ¿sí? en los grupos CREA. O sea, así como los grupos CREA tienen la dinámica y la experiencia de hacer gestiones económicas, que se haga una gestión ambiental, ¿sí? O sea, la cultura de hacer y medir ya está en el movimiento CREA, con lo cual lo siguiente es agregarle otra dimensión, que es la ambiental. Y digo la ambiental literalmente como de ambiente, ¿sí? Pero cuando pensamos en sostenibilidad, obviamente esa ambiental, pensándolo en amplio, también incluye la componente social, ¿no? O sea, de la componente económica es de la que más experiencia tenemos, la ambiental se está sumando y la social viene en camino, ¿sí? Ya se está trabajando con el área de integración a la comunidad para insertar indicadores, ¿sí? Sociales en esta gestión ambiental CREA, pensando ambiental bien grande, ¿no? Como casi sostenibilidad. Entonces, ¿cómo se inserta en esa dimensión? Obviamente brindando herramientas, ¿sí? Brindando herramientas para poder medirse, para poder estandarizarnos, ¿sí? Así como podemos tener un margen bruto, tener un indicador, ¿sí? Cuantitativo que nos permita medirnos entre todos y en función a eso poder tomar determinaciones. El proceso de gestión ambiental CREA no es un proceso estático, ¿sí? Es bien dinámico y probablemente es un proceso que ahora vamos a ver, arranca, ¿sí? Con una primera etapa que es las autoevaluaciones, ¿sí? Las autoevaluaciones es como un examen médico, yo me fijo cómo estoy, ¿sí? Y en función a ese diagnóstico médico empiezo a ver un poco de qué puedo hacer. Pero ese diagnóstico médico es la consulta al médico, ¿no? La primera consulta al médico uno establece ese diálogo y dice, bueno, ok, ¿cómo estoy? ¿Qué tengo que hacer? Y el primero que sale de esa consulta es cómo estoy con respecto, ¿sí? A las cuestiones del marco regulatorio, el marco legal. Toda buena práctica, todo proceso de certificación, todo sistema que vaya, ¿sí? A hacer gestión en una empresa arranca por el marco regulatorio. Por eso es tan importante saber cómo estoy a nivel empresa y a nivel productor con el cumplimiento del marco regulatorio en la actividad que me corresponda en el sitio donde estoy, ¿sí? A partir de eso, existe la siguiente etapa de autoevaluaciones que tiene que ver con la actividad, ¿sí? Que tiene que ver con las autoevaluaciones productivas, lechería, ganadería, cultivos extensivos y cultivos intensivos, ¿sí? Que tiene bien específico de la actividad. Y a partir de esa autoevaluación, uno diría, bien, perfecto, ya tengo algo para hablar mejor con mi médico, que en definitiva uno está asociando al médico como al asesor del asesor CREA. Y lo siguiente es, ok, los análisis de sangre. O sea, necesito el análisis, necesito saber qué parámetros mejorar. Y ahí viene el sistema de indicadores ambientales, ¿sí? Que tiene justamente indicadores por actividades y en el cual esos indicadores ya estarían estandarizados con valores cuantitativos y permitiría hacer las comparaciones entre diferentes empresas y entre diferentes actividades pensando en escenarios productivos, ¿no? Entonces, con todo este bagaje de información y herramientas es lo que Gestión Ambiental CREA, ¿sí? Está poniendo a disposición para todos los miembros CREA. Esto, como les decía, no es estático, ¿sí? Hoy hay 2 herramientas, hay 3, y el día de mañana habrá más, y habrá día de mañana que algunas herramientas ya estén tan convencionales que se dejen de utilizar. Y como les decía, este proceso es de mejora continua, ¿sí? Como toda gestión, las gestiones no tienen una foto donde uno se para y dice basta, la gestión implica un camino de ida donde uno la empieza y la sigue y la mejora y la analiza y la sigue mejorando, ¿no? Y esa es un poco la idea de por qué Gestión Ambiental CREA es un proceso de gestión, porque arranca planificando, implementa, verifica los cambios, analiza y vuelve a empezar, ¿sí? Y esto es realmente así, y se lo voy a ir mostrando en el continuo de la presentación. Si empezamos con un poco de qué se tratan las autoevaluaciones, que es el primer paso que tiene que dar toda empresa para hacer gestión ambiental, obviamente hay una plataforma donde las empresas ingresan y se van a encontrar con todo el contenido. No voy a andar en la plataforma en sí misma porque realmente nos llevaría más tiempo. Sí voy a ir directamente a cómo se vería cuando uno ingresa en la plataforma una autoevaluación ganadera, ya que estamos hablando en una HAT donde la ganadería es el centro de atención. Entonces, en definitiva, uno ingresa, tiene esa plataforma y completa la autoevaluación ganadera. La autoevaluación ganadera, ¿sí? No es una magia o un contenido exclusivo CREA. La autoevaluación ganadera está basada en la guía de buenas prácticas ganaderas que se generó en el contexto de la red de buenas prácticas agropecuarias, ¿sí?
CREA forma parte de esa red y contribuimos muchísimo en la formación de contenidos de esa guía. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla son todos los capítulos que tiene esa guía y en paréntesis la cantidad de preguntas que hemos extraído de esa guía para ponerlos en el sistema de autoevaluaciones. Esto quiere decir que una empresa de ciclo completo que tiene todas las actividades de la ganadería estaría completando en total unas 107 preguntas de estado de situación. Una empresa que tiene solo cría probablemente esté muchas menos preguntas, alrededor de las 70, entre 70 y 80. No la tengo bien medida, pero son bastante menos, ¿sí? Al no incorporar la recría y el tema corrales o engorde. Y la única diferencia entre las preguntas que tenemos en el sistema y la guía de buenas prácticas son 7 preguntas de biodiversidad que no están, ¿sí?, cotejadas en la guía, o sea, es decir, son preguntas que no hay respaldo de contenidos en la guía de buenas prácticas. ¿Y por qué lo aclaro esto? Porque en el proceso de la guía de autoevaluación, cuando uno se hace las preguntas y tiene dudas, el primer material de consulta, ¿sí?, es la guía de buenas prácticas, porque ahí están los contenidos. El segundo referente claramente es el asesor y a partir de ahí se empieza a buscar cómo implementar un plan de trabajo en una temática. Entonces, las autoevaluaciones, ¿sí?, así por muy conceptual, pero créanme que tiene un peso enorme este concepto, es facilitar el acercamiento y la implementación a gestiones de calidad. ¿Sí? Cuando uno piensa en decir, quiero certificar tal cosa, la certificación es el último paso de un proceso de gestión de calidad. ¿Sí? Y para ir a ese proceso de gestión de calidad, créanme que hay que hacer una buena experiencia y a ir acostumbrándose a cómo eso se desarrolla. Para eso están las autoevaluaciones y para eso se inicia de esta forma gestión ambiental CREA. ¿Sí? Pequeños resultados simples para entender un poco cómo es la salida, ¿sí?, que se van a encontrar cuando ustedes desarrollen una autoevaluación. Van a tener por cada uno de los temas, por cada uno de los capítulos, valores en verde diciendo, ok, eso está completado, y valores en rojo, qué es lo que falta completar. ¿Sí? En principio, la valoración analítica siempre nos gusta, y tenemos la deformación de ir por ese valor y compararnos con ese valor, pero créanme que en esta instancia de autoevaluaciones lo más importante es identificar qué fue eso rojo para poder ponerlo en un plan de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir ponerlo en un plan de trabajo? Cumplir con este ciclo, es decir, ponerlo, actuar, implementar, medir, evaluar y mejorarlo. ¿Para qué? Para que en la próxima autoevaluación poder decir, ok, completo los parámetros, completo las preguntas y evaluarme a ver si he mejorado. Cuando uno termina de hacer esa parte cuantitativa y se va un poco más abajo de la plataforma, se va a encontrar con esto, ¿no? Las preguntas que están bien, las de en verde, y obviamente las que hay que analizar, las que aparecen en rojo, donde tengo que pararme a ver, ¿sí? O sea, salir de la parte de numérica, sino que identificar la parte roja, está todo el detalle en la plataforma para poder hacerlo. Y ahí voy un poco ya saliendo de autoevaluaciones y a la parte del sistema de indicadores, ¿sí? Que en realidad es un poco siempre la que la de formación profesional nos lleva a ver, porque tenemos ganas de medir. ¿Qué queremos medir? Es una de mis grandes preguntas siempre, y en caso de ganadería es mucho más importante, porque lo que queremos averiguar en ganadería es cuál es el sistema más sostenible, ¿sí? Y cómo medimos para saber cuál es el sistema. Y esto es una imagen, un esquema de un trabajo, pero que básicamente muestra donde ya hemos probado agricultura, agricultura con pasturas, sectorizado, agricultura, decimos que son sistemas mixtos, pero la agricultura va por un lote y la pastura va por otro, ¿sí? Obviamente hemos visto sistemas solo intensivos, sistemas solo extensivos, y a partir de ahora hay que empezar a descubrir cuál es el nuevo sistema. Es decir, cómo vamos a encontrar un nuevo sistema de ganadería, agricultura, o un sistema productivo sostenible, y en función de cómo lo vamos a encontrar, en principio hay que saber qué medir, ¿no? Entonces, la idea del sistema de indicadores es poder aportar indicadores cuantitativos que nos ayuden a ir descubriendo este tipo de esquemas. ¿Qué tipo de indicadores tenemos? Bueno, el sistema de indicadores es muy amplio, ¿sí? En función a todas las entradas, ¿sí? Y acá es importante para poner algo bien en claro. El sistema de gestión ambiental CREA no pide más información que las que ya el miembro CREA está completando en alguna de las 3 formas de ingreso de datos. DAT, en la parte agrícola y ganadera, gestiones productivas ganaderas, es exclusivo de la producción, y gestiones nacionales lecheras. Son las únicas 3 vías de información, ¿sí?, donde los sistemas de indicadores se van a nutrir para generar indicadores.
¿sí? Información que no esté tomada en estas tres vías de toma de datos, información que no se puede generar como resultado. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay otras planillas y no va a haber otra forma de cargar información. Y en las tres planillas nos vamos a encontrar con datos obligatorios y datos opcionales. Los datos opcionales van a estar bien aclarados para qué tipo de indicador en gestión ambiental CREA son utilizados, ¿sí? Tipos de indicadores que están hasta el momento y se están pensando algunos: gases de efecto invernadero, huella de carbono, balance de nutrientes, EIQ, que es un indicador de toxicidad, que ahora vamos a ver un poco, eficiencia energética, uso del agua, son algunos de los indicadores que hoy están en desarrollo y están vigentes, pero quiero que se guarden que no van a ser los únicos. Esto da pie en el comienzo de lo que es gestión ambiental CREA. No voy a hablar de IQ porque sé que viene Martín más atrás, entonces no voy a hacer el spoiler alert de Martín, lo dejo a él, que seguramente va a estar mostrando esto y plena confianza de que lo va a hacer muy bien. Así que le dejo la parte de IQ a Martín para más adelante y voy a ir directamente a lo que es gases de efecto invernadero o huella de carbono. Y acá es importantísimo reconocer lo siguiente: como les decía recién, gestiones productivas ganaderas es uno de los inputs que va a completar una empresa ganadera, pero no es el único, ¿sí? Porque para poder conformar un buen dato de gases de efecto invernadero necesitamos conocer cómo se produce la fibra, ¿sí? Cómo se produce la alimentación de esa ganadería. En función de eso se sistematiza y termina aportando un dato en gestión ambiental CREA, ¿sí? Para poder conocer. Además, el día de mañana, esos datos se van a seguir nutriendo con información georreferenciada, con imágenes satelitales, ¿sí? Es decir, tengo un monte nativo, ese monte nativo crece, ese monte silvopastoril, cuánta biomasa genera. Bueno, esa información probablemente no venga medida, ¿sí?, en lote, sino que venga por imágenes satelitales. En función de eso también va a seguir enriqueciendo el valor de, en este caso, huella de carbono, y en el caso súper controversial, pero muy en la vitrina o muy en los titulares, lo que es carbono orgánico en suelo, ¿sí? Si hoy nos preguntamos cómo, ¿sí?, desde gestión ambiental CREA conocemos el valor de carbono orgánico en suelo de un sistema ganadero, la única vía de datos es el dato, ¿sí? Las gestiones productivas ganaderas, la GPG, no está relevando ese tipo de datos de información de suelo. Entonces, si yo quiero tener un buen análisis de huella de carbono, de gases de efecto invernadero, si no tengo el dato de carbono orgánico que viene por medio de la DAT, voy a estar pudiendo mostrar solamente emisiones, literalmente, exclusivamente emisiones. Recién cuando llegue a CREA-SEDE y al sistema de cálculo la parte de carbono orgánico, vamos a poder estimar la parte de secuestro y ahí hacer un balance neto. Con lo cual, esto es un poco lo que les estaba anticipando. Para poder trabajar sobre las dos cosas, vamos a necesitar esos datos, ¿sí? Datos de suelo y datos de ganadería. Este es simplemente un ejemplo, ¿sí?, de cómo es una salida, y es un ejemplo que se trabajó el año pasado en la JAT Ambiental de Sudeste, donde 71 empresas completaron la GPG, ¿sí? Teníamos el dato de 71 empresas. Estos son los datos de gases de efecto invernadero en total, dióxido de carbono para un año, para los sistemas de cría, lo ven en valor azul, ¿sí? Y en valor, en línea naranja, lo que ven es la intensidad de emisión, es decir, cantidad de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne producido, ¿sí? Y lo interesante de la zona fue que toda la zona CREA, de 71 empresas de cría, están acumulando anualmente 214.000 toneladas. Es decir, si la ganadería de zona sudeste tuviera que ser neutra, carbono neutro, deberíamos buscar la forma de compensar esta cantidad de toneladas de dióxido de carbono anuales. Yo sé que esto de gestión ambiental CREA está buenísimo, pero por otro lado es completar más cosas o completar cosas que hasta ahora no se venían completando, y está bueno porque además es un compromiso para seguir completando cosas, pero también lo cierto es que se suma, ¿sí?, datos, se suma información y a veces estemos abarrotados, ¿no?, o sobrepasados de ese tipo de información. Entonces, primer cuestión que tenemos que saber desde el mensaje, desde el equipo de ambiente de I+D, es gestión ambiental CREA es para ustedes. Y la idea es no consultar más cosas, sino con lo mismo que se consulta, devolver más información, y habrá que manejar esa información con, obviamente, la asesoría y demás. Pero para que se den una idea, este fue un slide que se presentó en el día de ayer en comisión de vocales, y hoy ya tenemos en
3 años de gestión ambiental CREA, 100% de las regiones utilizándola, haciendo uso de eso. El 72% de los grupos del movimiento CREA ya hizo alguna acción en lo que es gestión ambiental CREA, completó una autoevaluación, cargó una planilla y ya tiene un indicador, ¿sí? Y eso, el 72% de los grupos y es el 32% de los miembros CREA. Es decir, se llegó casi, ¿sí?, a que el 70% de cada grupo tenga un miembro CREA que haya hecho esto. Entonces, realmente es un avance importantísimo, es algo en lo cual el movimiento CREA está orgulloso de poder empezar a generar esta información. Y ni les cuento lo que se genera en las bases de datos, ¿no? La dificultad y el desafío que tenemos en la gestión de bases de datos para realmente poder no solamente almacenar esa información, sino procesarla y sacarle todo el resultado y el jugo que necesitamos. Bien, mensajes finales para poder darle paso a los que han trabajado más que yo. Gestión ambiental CREA es para que el miembro CREA pueda trabajar en la sostenibilidad con el asesor, el grupo y la zona, ¿sí? Los resultados son escalares. En el grupo se generan por la información de campo y a partir de ahí empieza a escalar. Desde SEDE solo guiamos este proceso de gestión ambiental CREA. Acá hay algo que es importantísimo, ¿no? Es un proceso de co-desarrollo que venimos llevando con asesores CREA, miembros CREA y staff, ¿sí?, que conformamos la mesa técnica ambiental, ¿sí? Más tarde Lara lo va a poder contar e incluso lo va a poder contar Martín, que ellos participan en la mesa técnica ambiental. Nosotros guiamos, nosotros ponemos el foco donde nos parece que se viene la cosa, con el indicador que creemos que está bueno, pero lo cierto es que si no tenemos el co-desarrollo con los asesores y miembros CREA con ustedes, es difícil que podamos salir una receta. No tenemos la receta de cómo es. Estamos co-desarrollando y estamos yendo más allá de los límites que hoy conocemos, ¿sí? Y para la ganadería, gestión ambiental CREA es un complemento, ¿sí?, que necesita para formar información, ¿sí?, con sustento de datos, ¿sí? Cuando querramos salir a defender una ganadería de carbono neutro, necesitamos tener los datos para defender eso. Cuando decimos que la ganadería secuestra carbono, por lo menos dentro del contexto CREA, precisamos datos para tener eso. Así que con esto me quedo y doy el paso a Mariano para que continúe la jornada. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Gracias por adaptarte a la restricción temporal de este Ningún problema, bloque. buenísimo. Muy interesante. Y a todos los que tengan preguntas, les pido que las vayan enviando al chat para realizarlas al final del bloque. Muchas gracias, Pablo. A continuación, Lara Botham nos va a comentar sobre los primeros resultados en modelos ganaderos del CREA Pedroluro. Lara es asesora del grupo CREA Pedroluro y además es técnica del área de ganadería del CREA. Lara, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, ¿Qué Mariano? tal, Lara? Bien, bien. Aprovecho para decirle a los 3 próximos asesores, cuando inicien su disertación, si nos pueden comentar brevemente cuántos años que están en sus funciones y dónde viven. Bueno, una pequeña introducción de ustedes para así los que están escuchando los conocen. Perfecto. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Como para chequear. Sí, sí, perfecto, Lara. Perfecto, bárbaro. Bueno, para cumplir con la pregunta de Mariano, como Mariano decía, soy técnica del área de ganadería, ese rol lo cumplo hace 5 años, y bueno, desde el principio de este año soy asesora del grupo CREA Pedroluro, de la región sudoeste, así que un gusto poder estar acá mostrando algo de lo que venimos trabajando muy recientemente en el grupo. Para seguir un poco con lo que estaba presentando Pablo recién, nosotros vamos a mostrar lo que trabajamos en cuanto a autoevaluaciones ambientales en lo que es ganadería. Y para darle línea, o sea, para seguir la línea de lo que está diciendo Pablo, nosotros fuimos al médico. Al menos estamos arrancando por ahí con el grupo. Entonces, para dar un marco de donde partimos, en el grupo tenemos diferentes producciones: lechería, ganadería, agricultura, horticultura. Entonces, todos los meses tenemos información técnica que seguimos, tanto productiva como económica, datos físicos como económicos. Y nos comparamos en función de o sea, entre los miembros que realizan las diferentes actividades, se realizan las comparaciones mes a mes, y tenemos puntos en común entre todos, muy, muy específicos, y la realidad es que a partir de
de conversaciones, este es un punto que tenemos en común todos, que es la conciencia ambiental que tenemos que tomar al momento de producir. Les pido disculpas, pero bueno, están martillando al lado. No sé si se escucha. Entonces, para como puntapié inicial, ¿qué encontramos? Encontramos la GAC, la Gestión Ambiental CREA, que espectacular introducción hizo Pablo recién de esta herramienta, que el objetivo con la que la tomamos es instalar en el grupo la parte ambiental de las empresas del grupo CREA Pedro Luro. Y entonces a partir de instalar la conversación de la GAC y de empezar a tomar sus indicadores, poder compararnos en sus indicadores y trabajar en función de lo relevado. Como les comentaba, Pablo, la GAC tiene la autoevaluación legal, que las tenemos que hacer todos, la autoevaluación agrícola, que la tienen que hacer los que hacemos ganadería y los que hacen agricultura, y la autoevaluación lechera. Al menos esas son las autoevaluaciones que tendríamos que responder desde el grupo nuestro. La autoevaluación legal la respondimos y la completamos, pero acá trajimos los miembros que respondieron a autoevaluación ganadera, y entonces lo que les voy a mostrar ahora son los primeros resultados que tenemos de esa autoevaluación. Como presentó Pablo hasta ahora, ¿no? Es un indicador inicial, es una primera situación de cómo estamos respecto de este tema, y para en función de eso hacer foco y trabajar en los puntos de mejora. ¿Por dónde empezamos? Y en esto de medir, analizar, identificar y planificar, después implementar, verificar, y este ciclo de mejora continua que estaba mencionando Pablo, estamos en este momento, estamos en el momento de medir y analizar. Y entonces, en función de esto que les comentaba, teníamos las autoevaluaciones legal, agrícola, ganadera y lechera, y la que tenemos completa ahora, a este momento, por todos los miembros que deberían responder, es la ganadera. La legal la respondieron los miembros ganaderos y la agrícola también. Tenemos que seguir trabajando con el resto, pero bueno, la GAT ganadera, con tener la autoevaluación ganadera para comentarles un poco los resultados que tenemos, cumplíamos. Entonces, ¿qué obtuvimos? A nivel de grupo, estos son los principales indicadores que obtuvimos, o sea, de los indicadores, el resultado que tenemos a nivel de grupo. Y entonces lo que vemos acá es un nivel de cumplimiento. Pablo mostraba hoy que la autoevaluación da una respuesta en cuanto a qué tenemos cumplido y qué tendríamos que mejorar o qué tendríamos que trabajar en cumplir. Bueno, yo les traigo, como compilé las respuestas de todos los miembros del grupo, les traigo como un compilado con una escala, va de 0 a 100, entonces nivel de cumplimiento. Entonces lo que como indicador pusimos que del 50 para arriba es como que estábamos bastante encaminados, ¿no? Con un 50% de cumplimiento del indicador estábamos encaminados, y en esto, Pablo, vos me podrás decir si le erramos por mucho o no, pero bueno, es un primer indicio y como para marcarnos un semáforo de los resultados que estamos teniendo. Y entonces, como Pablo les comentaba, los indicadores son de biodiversidad, pero yo los voy a segmentar según el resultado. Entonces, lo que van a ver en verde son los indicadores en los cuales tenemos de un 75 para arriba de cumplimiento del indicador. Y en estos están alimentación, o sea, todo lo que es en función del animal, alimentación, bienestar animal, manejo del rodeo, salud animal y establecimiento ganadero. Y después los que están ahí, que están por aprobados, para decirlo fácil, así rápidamente, pero en un amarillo de cumplimiento, del 50 al 75% de cumplimiento, tenemos el tema agua, forrajes, suelo, organización de la empresa y personal. Y en los indicadores en los cuales estamos con mucho para trabajar todavía, que esto, lo que me parece importante destacar de una autoevaluación, es decir, uno no está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal, sino que es un primer semáforo de decir, bueno,
ya encarar una autoevaluación es decir, bueno, estoy queriendo hacer algo por el tema ambiental de mi empresa, y el indicador que obtenga es margen de mejora. No son valores ni para castigar, ni decir está reprobado o no estás haciendo cosas ambientales, sino decir, bueno, ¿a dónde están los márgenes, los mayores márgenes de mejora y a dónde hay que trabajar para obtener mejores resultados en función de esto? Entonces esos mayores márgenes de mejora que tenemos están en lo que es biodiversidad, adaptación y mitigación del cambio climático, gestión de estiércol, gestión de residuos y instalaciones y equipos. Entonces yo les mostré este semáforo que tenemos esto es toda la autoevaluación ganadera, esas 107 preguntas que mencionaba Pablo para responder en cuanto a esto. Entonces, para hacer un zoom sobre esos primeros amarillos que tenemos, de decir, bueno, a ver, qué es por qué tenemos estos resultados, les traje, ¿no?, el indicador agua, por ejemplo. Entonces tenemos que posee perforaciones con bombas tanto eléctricas como solares, evita acceso de animales a bajos inundables, ríos o arroyos. Hasta ahí venimos cumpliendo con el indicador. En lo que es protocolo de protección de aguas naturales, superficiales y subterráneas, tenemos ahí un margen importante de mejora, pero en esto, bueno, después verifica periódicamente la calidad de agua para bebida para el personal, disponibilidad y calidad de agua de bebida para el rodeo, y cumple con las regulaciones acerca de extracción y uso de agua subterránea. Y si ven, en cuanto a manejo del agua, tenemos un gran porcentaje del indicador cumplido. Lo que nos fuimos dando cuenta cuando empezamos a responder la autoevaluación es que hacíamos un montón de cosas bien, no teníamos protocolos, no los teníamos, y no teníamos escritos esos protocolos, no los teníamos publicados, que era una de las demandas que tenía, y tal vez no estábamos tan al tanto de cuáles eran las regulaciones que tenía la zona o el lugar donde estamos trabajando. Entonces, en función de eso, decir, bueno, buscar volver a interiorizarnos de esas regulaciones para tener estas mejoras. En cuanto el otro indicador que estaba en amarillo era organización de la empresa, y de vuelta, lo que le queríamos mostrar acá era en dónde estaban esos márgenes de mejoras. Y si nos fijamos principalmente, estaban en si esto de RSE es responsabilidad social empresaria, y entonces es si el establecimiento cuenta con un abordaje de responsabilidad social empresaria, y nos encontramos con que no conocíamos lo que era el abordaje entonces tendríamos que, lo valoramos así para decir, bueno, volvemos a estudiar y volvemos a ver cómo implementar responsabilidad social en la empresa. Si teníamos un responsable de bienestar y la seguridad y la salud de las personas, y tal vez no teníamos a alguien designado de decir, bueno, esta persona es la responsable de el bienestar, la seguridad y la salud de las personas en nuestra empresa, pero sí teníamos interiormente personas en las cuales acudíamos si algo sucedía, o alguien que velaba porque las personas que estaban trabajando con nosotros tengan todo lo que deberían tener para realizar su labor de una manera segura, en un marco de bienestar y protegiendo su salud. Y después, en cuanto a los otros valores que van a ver abajo, son auditorías en buenas prácticas agropecuarias, y tal vez lo que nos despertó esto de decir, bueno, ¿y cómo realizar porque no habíamos realizado auditorías en el último año? La autoevaluación se completa por la gestión, o sea, por el año pasado, por el año cerrado, y entonces en el último año no habíamos realizado auditorías de buenas prácticas agropecuarias, y entonces en función de eso tampoco se habían realizado acciones sobre esas auditorías. Entonces nos despertó este interés de decir, bueno, veamos cuáles son esas auditorías, cómo las podemos llevar a cabo en las empresas. Entonces nos despertó, ¿no? Y nos llama mucho a la acción los indicadores que vemos, porque después vemos que las cosas las hacemos medianamente bien,
pero nos faltan protocolos, nos falta tener bien leída y aprendida la norma, y después, en función de esto, auditar, ¿no?, nuestros procesos. Y después les traje uno en rojo, gestión de estiércol y efluentes, y acá van a ver que lo que tenemos en valores más por debajo son la impermeabilización del playón y la conducción y almacenamiento de los corrales. La zona, si la conocen, barro no hay, entonces, y agua de lluvia o mucha permeabilidad del suelo hacia abajo es difícil porque están puestos en lugares de tierra más, o sea, con menor permeabilidad, estos corrales. Entonces tal vez no nos habíamos puesto a pensar en esta necesidad, pero bueno, es algo que a partir de ahora tenemos que tener más en cuenta. Red freatimétrica, perdón, no tenemos nada implementado en cuanto a monitoreo ambiental de los corrales, y es algo que también que tenemos que empezar a mirar y empezar a evaluar la posibilidad de tener este tipo de indicadores dentro de la producción. Entonces, como para resumir el análisis de los resultados, es que tenemos muy buenos resultados en cuanto a lo que es manejo del animal, alimentación, manejo, bienestar. Tenemos por encima del 50%, con varios puntos de ajuste, el tema de esto de los protocolos, ¿no?, de la gestión de las personas y la empresa, puntos en el forraje y puntos en el manejo del agua. Y con mucho por trabajar todavía en lo que es gestión de efluentes y gestión de residuos dentro de nuestras empresas. Entonces, a partir de ahora, ¿cómo seguimos? Vamos a terminar de realizar las autoevaluaciones en todas las actividades que se realizan dentro del grupo, analizar esos resultados que obtuvimos, trabajar en las mejoras necesarias y, bueno, continuar hacia una buena gestión ambiental CREA en lo que queda por delante. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles. Es muy breve e inicial. Les prometo que tanto Pascual como Martín les van a dar mucho material más en cuanto a la gestión. Gracias. Muchas gracias, Lara, muy interesante, muy concreto y con datos específicos. Esperemos que incentivar a más empresas que empiecen a medir y obtener datos como lo que acabas de demostrar. Muchas gracias. Ahora nos toca la participación de Pascual Ciccioli. Pascual es ingeniero agrónomo y asesor del CREA La Madrid, y él nos va a presentar indicadores ambientales del CREA La Madrid. Pascual, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal, Mariano? ¿Qué Bien. tal? ¿Cómo te va? Bien, voy a compartir pantalla. Un segundo. ¿Ahí están viendo la presentación? Estamos viendo la presentación. Bien. Bueno, a ver, un poco la idea es comentarles qué empezamos a trabajar en el CREA, cuáles son los objetivos del trabajo, y empezar a mostrarles algunos resultados aislados, ¿bien? Como para empezar a mostrar algunos datos. Lo primero que me gustaría destacar son dos cosas. Uno, que este fue un trabajo conjunto entre el CREA La Madrid y INTA Naredo, Coronel Suárez, digamos, y después destacar que la verdad que el trabajo, los que trabajaron en serio fueron los muchachos de INTA. Agradecerles a Darío Morris, Gonzalo Arroqui y Valentina Astiz, que fueron los que generaron los datos y los procesaron. Digamos, yo voy a presentar los resultados, pero la verdad que el trabajo lo hicieron ellos. Y además me ayudaron mucho en la interpretación de estos datos. Bien. Objetivo del trabajo. A ver, hay digamos, dos explicaciones para esto. Una más anecdótica es, con el CREA tuvimos una reunión con un CREA que era mucho más agrícola que nosotros, y en la visita un poco el discurso que les dimos fue que nuestros sistemas, por poseer ganadería en lomas agrícolas, era más sustentable que hacer una agricultura 100% agrícola. La verdad que desde el discurso estaba bien, pero no teníamos datos cuantificables para poder demostrarlo. Entonces ese fue un poco el puntapié inicial. Bien. Por otro lado,
el otro objetivo es tener una foto actual, ¿bien? Es decir, dónde estamos parados en algunos indicadores, y empezar a medirlos con cierta periodicidad para ver cuál es la evolución. Digamos, hoy lo que nos hicimos fue de una foto, y la idea es que cada cierto tiempo empecemos a generar datos nuevos. En paralelo, lo que quisimos aprovechar fue, si bien la idea es empezar a medir la evolución, decir, bueno, ya hoy tenemos lotes y situaciones con historias diferentes, con rotaciones diferentes, con lo cual miramos situaciones contrastantes, porque con eso por ahí podemos empezar a generar o a tener algún indicio de cuál es la tendencia. ¿Bien? Entonces, esos fueron un poco los objetivos. Y si pensamos un poco más a mediano o largo plazo, tomo una diapositiva de Christian Felka en el curso Fundacrea, un poco mostraba cuál era la evolución del concepto de sustentabilidad. En sus inicios, digamos, la sustentabilidad estaba pensada para no dañar, digamos, la productividad de nuestros recursos internamente, en las próximas campañas. Bien, básicamente era no resentir los recursos para que no nos impacten los rendimientos. Después ese concepto migró a una visión más de continuidad de la empresa, pensar en las próximas generaciones, y hoy, en el último tiempo, el concepto de sustentabilidad migró y prácticamente podríamos decir de alguna manera que se lo adueñó la sociedad, y está bien, en el cual nos exige ser sustentable, nos exige hacer las cosas bien, y de alguna manera nos levanta la vara. Entonces un poco lo que quisimos hacer es decir, bueno, veamos dónde estamos parados y veamos cuál es la evolución de eso. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente seleccionamos algunos indicadores que estarían englobando la salud del suelo, si se quiere. Dentro de los indicadores de suelo tomamos algunos físicos como infiltración, resistencia a la penetración y densidad aparente. Tomamos datos de humedad y de textura porque afectan a los datos anteriores. Y por el lado de los indicadores químicos, lo que hicimos fue medir conductividad eléctrica, fósforo, materia orgánica, total y joven, nitrógeno mineralizable, sulfatos y pH. ¿Bien? Los hicimos en diferentes puntos y empresas del CREA, pero básicamente, más allá de las situaciones particulares, los diferentes tratamientos, entre comillas, que generamos, porque en realidad fueron situaciones que fuimos buscando, son comparar una rotación agrícola con verdeos en la rotación, digamos, no tiene cultivo de segunda, es una rotación tradicional de la zona con verdeos, versus una rotación en donde se respeta, acá la llamé para resumir 4x5, 4 años de pasturas por 5 años de agricultura, en donde podíamos evaluar esa situación. Además agregamos en ese punto, encontramos una loma agrícola que por tamaño no se separó del campo natural y del bajo que había alrededor, con lo cual hicimos las mediciones en ese lote para tener una situación pseudo pristina, bien, como decir, bueno, ¿qué pasa si no hubiésemos hecho nada? Ni producción ganadera, ni producción agrícola, y medir esos datos. Y después lo que hicimos fue elegir puntos en diferentes momentos de la rotación, entrada a pastura y salida de la pastura, con riego y sin riego, y poder comparar rotaciones 4x5, pero en una situación con más proporción de labranza convencional y otra con más proporción de labranza en siembra directa, para ver si empezábamos a ver algunas diferencias. Bien, bueno, acá está el detalle de en qué establecimientos se realizaron y qué tratamiento le caía a cada uno. Y ahora básicamente lo que voy a mostrar es un resumen y algunos disparadores de las situaciones. En la presentación completa que hicimos en el CREA, básicamente lo que hicimos fue también fijar umbrales y ver dónde estábamos parados cada empresa, para ver, empezar a tener alguna conclusión inicial. En primer lugar, densidad aparente. Muy breve, densidad aparente lo que mide es cómo está en un volumen determinado del suelo, cuántos son partículas de suelo y cuántos son espacios que están ocupados por agua y por aire. Bien, básicamente lo que mide es porosidad, resumiéndolo mucho. En este primer indicador no encontramos diferencias significativas en la rotación 4x5 y en la rotación agrícola. Bien,
Ahora sí encontramos una diferencia a favor del campo natural, que fue significativa estadísticamente. Bien, en este punto las rotaciones con pastura y agrícolas no tuvieron diferencias. Ahora, cuando nos vamos a medir resistencia a la penetración, lo que podemos ver es que la rotación con pasturas, la del medio, tuvo valores significativamente más bajos que la rotación agrícola y que el campo natural. ¿Bien? Y estas diferencias fueron significativamente desde el punto de vista estadístico, tanto en el perfil de 0 a 20 centímetros, como de 20 hasta 30. De 30 a 35 centímetros no hubo diferencias. La resistencia a la penetración básicamente que mide es la compactación del suelo, por resumirlo de alguna forma, y de alguna manera nos daría un indicio de cuántas fuerzas tienen que hacer las raíces para poder explorar el suelo, entre otras cosas. ¿Cuál es una medida o un umbral, más o menos, como para empezar a tener una idea? Bueno, por debajo de 1,5 dice la bibliografía que es un valor muy bueno. A partir de 2 se empieza a resentir el crecimiento de las raíces, y arriba de 3 es complicado. Lo que vemos y nos llamó un poco la atención, y una hipótesis que nos planteábamos cuando analizábamos los datos, es que el campo natural tuvo los peores indicadores. Entendemos que ahí, al no haber rotación, al no haber flujo nuevo de raíces, y al ser solo ganadería, es probable que el pisoteo esté resintiendo un poco esa situación. Cuando vemos estos mismos datos en el perfil, lo que vemos es que la rotación 4×5, que la roja tiene valores por debajo de las otras dos situaciones en todo el perfil del suelo, salvo el 35-40, y la mayor diferencia con la rotación agrícola se da de 5 a 10 centímetros. Cuando miramos otras dos situaciones, en los Gauchos y San Diego, cuando miramos el gráfico de la izquierda, la línea roja representa un lote que estaba entrando a pastura, es decir, que venía con 5 años de agricultura por detrás, y antes había tenido una pastura. Y en el caso de la línea azul y la línea verde, son lotes que salen de pastura, que habían tenido una pastura hasta el año anterior. ¿Qué es lo que vemos ahí? Es que en los primeros centímetros, los lotes que vienen de pastura, que tienen la pastura cerca, tienen resistencias a la penetración bastante altas en el perfil de 5 a 10 centímetros. Lo mismo vemos en manantiales, donde vemos la misma situación. El lote en azul es el que está yendo a pastura, es decir, que viene con 5 años de agricultura, y el lote en rojo, digamos, es un lote que está yendo a pastura. ¿Dónde vemos la mayor diferencia y los mayores niveles de resistencia a la penetración? De 5 a 10 centímetros. Bien, que ahí la bibliografía dice que normalmente en esa profundidad es donde se ven los efectos del pisoteo. Entonces, como primera pseudo conclusiones, bueno, digamos, no es lo mismo cuando salimos de la pastura que cuando estamos entrando. Digamos, el suelo se tiende a aflojar, digamos, en esa etapa agrícola que transcurre entre pastura y pastura. ¿Bien? Infiltración, resumo los datos, básicamente lo que hace la infiltración es medir cuántos milímetros ingresan de agua en un determinado tiempo. Es una variable bastante englobadora del suelo, porque un montón de características la afectan. La humedad del suelo al momento de medirlo, la textura, son los dos principales variables que la afectan, pero lo que encontramos como tendencia y que se repitió en el resto de los establecimientos es que las situaciones que tenían mejores niveles de infiltración son los que estaban saliendo de la pastura. ¿Bien? Y eso lo podemos asociar con lo que ya sabemos y lo que solemos ver en la bibliografía, que las raíces que aportan las pasturas consociadas de pasto billo y de alfalfa, que es básicamente la mezcla que se usa en la zona, generan un montón de raíces, que generan un montón de poros, que eso mejoran los niveles de infiltración. Y eso se nota de manera más marcada en los primeros años de la rotación, en función de lo que estamos viendo. Materia orgánica, pasando ya a los indicadores más químicos, si se quiere, del suelo. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, para destacar esta escalerita que la vimos en el resto de los indicadores, digamos, la pastura tenía los mejores niveles los mejores niveles en general. En el caso de la pastura tenía mejores niveles que el campo natural y que la rotación 100% agrícola con verdeos.
También cabe destacar que todos los datos del CREA estuvieron por arriba de 3,5 de materia orgánica, que ya es un nivel muy bueno, pero bueno, está bueno también destacar esta tendencia. Y después, otro dato como para comparar es los Gauchos y San Diego. San Diego tiene una proporción más alta de labores en convencional, que aún con niveles muy buenos de materia orgánica, hay alguna diferencia con respecto a un suelo con características similares, pero tanto a la entrada como a la salida de la pastura, los gauchos tienen mayores niveles de materia orgánica. Digamos, en todos los casos, no lo aclaro, no lo voy a aclarar en todas las diapositivas, pero estoy mostrando los resultados que tuvieron significancia desde el punto de vista estadístico. La misma tendencia vemos con materia orgánica joven, se da exactamente lo mismo y el mismo patrón que con la materia orgánica total. Y después, para destacar, el otro indicador que medimos fue el IMO, que relaciona la textura con la materia orgánica, es un indicador que desarrolló INTA-GIL. Digamos, ¿cuáles son los umbrales? Bueno, por arriba de 6 ya son muy buenos valores. Primero, para destacar, en todas las posiciones encontramos buenos niveles, todo arriba de 6, digamos, abajo de 4 indicaría condiciones de suelo mejorables. Y de vuelta, para destacar, cuando vemos la comparación de la rotación agrícola, el campo natural y la pastura, se vuelve a dar esa escalerita con diferencias significativas. Igual destaco que aún en la rotación agrícola con verdeos, un nivel de 6 es muy bueno. Cuando miramos NAN, a la izquierda vemos el IMO, que ya un poco lo destaqué en la diapositiva anterior. Cuando miramos los niveles de NAN, el nivel de NAN podríamos decir que por debajo de 60 partes por millón son niveles, entre comillas, bajos, porque esto no es un dato cortante, pero es como para tener una referencia. Valores intermedios entre 60 y 80 partes por millón, y por arriba de 80 podríamos decir que son muy buenos niveles. De vuelta encontramos esta misma escalerita, ¿bien? La rotación con más proporción de agricultura, con niveles de 60, la rotación con pasturas en niveles de 120, 130 partes por millón. Digo 120 porque también tenemos valores similares en otras empresas. Y por último, lo que encontramos cuando medimos pH, que está relacionado básicamente a la disponibilidad de nutrientes, para eso nos interesa ver el pH, lo que encontramos es de vuelta la misma tendencia, y también valores que condicen con lo que se ve en la bibliografía, que rotaciones con mayor proporción de agricultura tienden a tener pHs un poco más bajos. Lo ideal es estar entre 6,5, 6, 6,5 y 7. Vemos que la rotación con pasturas está en un buen nivel. El pH de la rotación agrícola no es malo, pero se ve de vuelta esa misma tendencia con diferencias significativas. Y para ir cerrando este trabajo en conjunto, de este trabajo conjunto surgieron 2 trabajos que se publicaron en APA, que engloba un poco todo lo que les vengo comentando, y que ya nos va a hablar un poquito más Martín sobre indicadores de impacto ambiental. Lo que hicimos en las rotaciones con pastura y en la agricultura con verdeos, y después simulamos una netamente agrícola, fue hacerle la estimación con datos reales de indicadores de impacto ambiental como es el EIQ y el RIPES. Y de vuelta encontramos que la rotación 4×5 fue la que tuvo niveles más bajos en estos 2 indicadores elegidos. Bien, también se publicó, y bueno, la idea es ahora empezar a generar datos y empezar a ver cuál es la evolución de todos estos indicadores. La idea es volver a medirlo dentro de 4 o 5 años, más que nada para poder empezar a captar diferencias en lo que son indicadores físicos del suelo, y bueno, no mucho más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pascual. Muy claro y concreto. Ahora le toca la participación a Martín Ginar, que nos va a contar sobre la gestión ambiental en sistemas mixtos del CREA Pico Quemú. Martín es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa y es asesor del grupo CREA Pico Quemú. Martín, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo andan? Ahí estoy compartiendo pantalla. Mientras les comento que sí, soy asesor del CREA Pico Quemú.
desde el año 2019. Anteriormente fui asesor del CREA Soven en la provincia de San Luis con sistemas básicamente ganaderos. Y en el CREA que estoy hoy son sistemas básicamente agrícolas, pero bueno, ahora les voy a comentar un poco qué estamos haciendo, que algo de ganadería tiene, por eso estoy acá. Ahí sé que está todo perfecto, Mariano, avísame y arranco. Todo perfecto, Martín. Bien. Bueno, la presentación mía ya la hice. Les voy a comentar un poco dónde estamos ubicados hoy y quiénes somos en el CREA. Lo que el CREA, los campos del CREA básicamente están ubicados al este de la provincia de La Pampa y tocamos un poquito el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y hay claramente, dentro de todos los campos que están haciendo la gestión ambiental CREA, que es el 100% del grupo, básicamente hay campos que están en ambientes con napa y con porcentajes de arena menor al 70%, o sea, campos de alto potencial, que es toda esta zona que estoy marcando acá. Hay campos que tienen tienen más del 70% de arena y pasan a estar limitados en su potencial por arena. Hay campos que ya tienen, aparte de arena y no tener napa, tienen tosca. Entonces hay una diversidad de ambientes dentro del grupo bastante importante. El CREA Pico Quemú, hago una pequeña introducción, somos 12 miembros, y creo que una característica del grupo fue siempre tener la convicción de querer hacer las cosas bien, y desde ahí que eran, en esta zona que eran sistemas ganaderos, después fueron volcándose a sistemas más agrícolas, pero siempre con la convicción de que si había que hacerlo, si íbamos a hacer agricultura, había que hacerla bien, y a partir de ahí arrancó un proceso donde empezamos a vincularnos con distinta gente, ahora les voy a mostrar, pero esa convicción terminó generando, o quedó escrita en esta visión del grupo, que está descrito como dos palabras, que es la excelencia y la sostenibilidad. Es así que con el transcurrir de los años de hacer agricultura, en el año 2015, 2016, surgió la inquietud de que, bueno, la agricultura se viene haciendo bien, estamos haciendo con toda la tecnología disponible, logrando buenos resultados, y ahí surge la inquietud, bueno, ¿cómo lo estamos haciendo desde lo ambiental? ¿Estamos siendo buenos? ¿Lo estamos haciendo bien desde lo ambiental? ¿O tenemos para mejorar? Y ahí arrancamos un proceso de preguntas y un proceso para poder respondernos básicamente esta pregunta: ¿cómo hacer bien la agricultura desde lo ambiental? Generamos un fuerte vínculo con Emilio Satorre, Gustavo Duarte y Beto Quiroga, trasladándole esta inquietud. A partir de esa inquietud también generamos una vinculación con Diego Ferraro de la Universidad de la UBA, que es el líder del proyecto RIPES, y donde pudimos hacer un análisis de indicador RIPES durante 3 campañas y aprender algunas cosas con lo que tenía que ver con indicadores de uso de fitosanitario. Ahora voy a explicar un poquito más qué es eso. Y bueno, empezamos a hacer viajes tratando de mirar qué hacen en otros lados con esta temática. Nos enfocamos bastante en este tema, y es un tema que lo motivó al grupo y fue de empuje. Dentro de las acciones realizadas, habíamos hecho las autoevaluaciones y las evaluaciones de buenas prácticas agropecuarias, y a partir de ahí es como que siempre seguíamos en un sistema que no le encontrábamos las respuestas a esta pregunta, si estábamos haciendo las cosas bien o no. Es como que nos faltaba, con lo que, un poco siguiendo la línea de lo que presentó Pablo, nos faltaba el análisis de sangre, a ver qué datos, nos faltaba ver datos. Fue a partir de ahí que, con el empuje de la gestión ambiental CREA, nos dimos cuenta que la mejor forma de responder esa pregunta que nos hacíamos, si estábamos haciendo bien las cosas desde lo ambiental, fue usar nada más ni nada menos
que la metodología CREA. O sea, medirnos bajo las mismas reglas, compararnos y juntos aprender. A partir de ahí fue que hicimos nuestra primer gestión ambiental CREA en el año de la campaña 2021, y tenemos también ya en la última campaña, la 21-22, ya también hicimos la gestión ambiental CREA, y con 2 campañas de análisis de gestiones ambientales pudimos empezar a encontrarle un poquito el sentido y a recorrer este camino de mejora continua. ¿Cómo hicimos la gestión ambiental CREA? Armamos un tablero de control dentro del grupo para poder medirnos, y primero una característica importante era que este tablero, los indicadores que usemos, tienen que ser cosas que las podamos calcular a partir de la información que ya venimos registrando dentro de las empresas, que no son nada más ni nada menos que la información que pide la planilla DAT agrícola, y a partir de eso poder calcular los indicadores, porque el objetivo era que el 100% de los campos, el 100% de las empresas del grupo estén dentro de esto. Entonces no queríamos generar nuevo trabajo de salir a hacer mediciones a campo, o cosas que después pueden sustentar esto, pero no era algo que lo veíamos factible para poder realizarlo en todas las empresas. Entonces, a partir de la información que recolectamos en la planilla agrícola, la planilla DAT agrícola, armamos este tablerito de control, o tablero de indicadores de gestión ambiental. Como todo tablero, yo lo comparo con el tablero de un vehículo, de un auto, tiene distintos indicadores que nos dicen distintas cosas. No sé, en el tablero del auto puedo ver la temperatura y puedo ver la velocidad, me dicen distintas cosas, pero todo me va a hablar de cómo va el viaje que estamos haciendo y si podemos llegar a destino, ¿no? A partir de eso, es que este tablero, básicamente les cuento en qué consiste, pero es un tablero que tiene 3 módulos, un módulo de indicadores que tienen que ver con la salud del suelo, y esos son indicadores que son estos que están acá en el primer módulo. Ahora voy a entrar un poco en cada uno. Un segundo módulo que tiene que ver con el uso de fitosanitarios, cómo estamos en las empresas con respecto al uso de fitosanitarios, y un tercer módulo que tiene que ver con la huella de carbono y cómo estamos con las emisiones de gases de efecto invernadero. Como el tiempo es tirano y no voy a poder contar toda la gestión ambiental en 15 minutos, he elegido 2 indicadores que tienen mucho que ver con los sistemas mixtos, y donde las pasturas y la ganadería tiene un impacto importante dentro de estos indicadores. Uno de los indicadores es el índice de uso del suelo, que básicamente el índice de uso del suelo me dice cuántos días del año el lote o el suelo tiene un cultivo creciendo intensivamente, creciendo activamente, perdón. Y el otro indicador es el EIQ, que es el coeficiente de impacto ambiental, que ahora lo voy a explicar más en detalle. Dentro de estos indicadores de rotación, creo que hago una repasada rápida de qué más estamos mirando dentro del CREA. Estamos viendo porcentajes de gramínea dentro de la rotación, porcentajes de campo verde en invierno, que me dice un poco, la información que me da es parecida a la de índice de uso del suelo, y porcentaje de reposición de fósforo. O sea, cuando medimos sostenibilidad, tenemos que medir cómo estamos trabajando con los nutrientes, y este es un punto importante. Dentro del uso de fitosanitarios usamos EIQ, como les comentaba. También usamos otros indicadores más absolutos, como litros de los productos, de los 3 productos más usados y que más peso tienen dentro de los coeficientes de impacto ambiental por fitosanitario. Nos comparamos cuánto producto usamos por banda de color, cuánto usamos banda verde, banda roja, banda azul y banda amarilla. Banda roja ya no hay en el movimiento CREA productos de banda roja. Nos medimos en calidad de aplicación, y en calidad de aplicación las empresas están tomando la tecnología de Unimap Acronex, que es una central meteorológica que va en la máquina aplicadora y nos va midiendo en tiempo real
qué condiciones climáticas hay al momento de hacer la aplicación, y nos da una calificación promedio de cómo puede ser esa aplicación. Y huella de carbono, emisiones de gases de efecto invernadero, que lo estamos sacando al inicio, arrancamos con una aplicación que es Puma, pero hoy ya lo podemos tener también en la plataforma de gestión ambiental CREA, ya es un dato que surge a partir de la data agrícola. Bueno, haciendo esa introducción vamos a ver un poquito los números de las cosas que hemos visto en estas dos campañas que hemos analizado los datos. Con respecto al índice de uso del suelo, les voy a mostrar un gráfico que ya lo voy a simplificar un poco y se los voy a explicar. Pero índice de uso del suelo me dice cuántos días del año hay un cultivo creciendo activamente dentro de ese lote. Si les explico este gráfico, básicamente el índice de uso del suelo se mide en días. Entonces tenemos en el eje vertical la cantidad de días, y en el eje horizontal los distintos campos de las empresas del CREA, ordenados de este hacia oeste, básicamente de mayor potencial de producción hacia menor potencial de producción a la derecha. Acá hay una línea imaginaria que divide los campos. Estos hacia el este son campos donde el agua no es una limitante importante, hay acceso a napas y llueve más. Y de acá hacia el oeste sí claramente hay una limitante en agua, no hay napas y en algunos casos hay tosca. Y el otro punto importante es, bueno, ¿qué me dice el índice de uso del suelo? Si lo que nos está dando este dato es una proyección de cuál es el camino de ese suelo, si está en un proceso de degradación de su materia orgánica joven y en definitiva un proceso de degradación en la circulación de nutrientes y en la fertilidad de ese lote, o estamos en un camino de mantenimiento de esa fertilidad o aumento de esa fertilidad. Lo que nos dice la bibliografía que si estamos en valores de aproximadamente de 170 días, ahí depende mucho de condiciones de suelo y demás, entonces es un rango de 170 a 200 días, yo estaría con un valor de sostenibilidad, o sea, es un índice, es un valor que me proyecta cómo se iría comportando ese suelo en el tiempo. Cuando vemos los sistemas 100% agrícolas, voy a sacar la cantidad de líneas para simplificar el gráfico, pero cuando vemos los sistemas agrícolas, estos son campos 100% agrícolas, tenemos campos con rotaciones de soja, maíz nada más, que están alrededor de valores de 100, no hay cultivos de invierno en esos campos, en esta foto. Tenemos campos que están en valores de 130 a 140, que son campos también todos agrícolas, pero con rotaciones que tienen los tres cultivos, o sea, tienen soja, maíz y trigo, soja, o sea, un tercio de cada uno. Y tenemos campos que ya están en esos valores con sistemas 100% agrícolas, que están en 170, 160, 180, donde hay una alta participación de los cultivos de fina y de los cultivos de cobertura. En definitiva, los campos estos que son del este, pintados en verde, son campos 100% agrícolas. Estos campos están hacia el oeste, y tenemos campos 100% agrícolas, que son los verdes puros, y las barras que están en rayitas son campos que tienen dentro de su superficie rotable un porcentaje de pasturas rotando dentro de esa superficie. O sea, en la superficie rotable rota pasturas con cultivos agrícolas, y los porcentajes de pasturas que tienen incorporados dentro de la rotación son del 20 al 35% de pasturas. Como mensaje importante, creo que acá, ¿qué efecto puede tener la pastura dentro del camino de este índice, que un poco nos proyecta cuál va a ser el camino en cuanto a fertilidad de ese suelo? Es que cuando tengo el agua tengo agua disponible, puedo llegar a estos valores sin pasturas y lograr valores de sostenibilidad, incorporando cultivos de cobertura, incorporando fina. Pero lo que nos está pasando en la práctica, que cuando el agua empieza a ser limitante, en los sistemas 100% agrícolas nos cuesta llegar a esos valores, estamos en valores muy por debajo. En estos haciendo un esfuerzo importante
estamos en valores de 130, pero lo normal de la zona es que en sistemas agrícolas estemos en valores de 100, 110 días de uso de suelo, y el resto son cultivos que ya han detenido su crecimiento o están en barbecho. En cambio, con un agregado de un 20-30% de pasturas dentro de la superficie, estamos en valores sostenibles. Y el otro punto que le quería indicar, el otro indicador, es el coeficiente de impacto ambiental, que es el EIQ, que básicamente el EIQ, rápidamente les cuento que es un índice, como lo dice la palabra, es un índice que nos habla del impacto ambiental, pero en las 3 dimensiones. O sea, cómo impacta el fitosanitario que usamos, herbicida, fungicida o insecticida, cómo impacta en el trabajador, o sea, en el que aplica el producto en el campo, cómo impacta en la ecología, o sea, cómo ese producto impacta tanto en la fauna mamífera o de insectos, y cómo impacta en el aire, en el agua subterránea o agua de cursos de aguas o laguna. Y la otra dimensión es en el consumidor, cómo impacta el fitosanitario que tenemos en el consumidor. De todo eso, con toda la información que cada producto tiene, se calcula este índice, que es un índice de uso internacional. Y esa es una de las grandes ventajas, que al ser de uso internacional tenemos valores para compararnos, y tenemos un N importante para compararnos. Ahora, de esos valores, ¿qué es alto y qué es bajo? Lo que nos dice la escala es que si tenemos valores de más de 100, tenemos de alto a muy alto impacto ambiental con los fitosanitarios que estamos usando. Si estamos entre 50 y 100, estamos en valores moderados de impacto ambiental. Y si estamos en menos de 50, tenemos valores de bajo a muy bajo impacto ambiental con lo que usamos. Nosotros calculamos el EIQ por cultivo. Cada cultivo después se pondera por la superficie que ocupó ese cultivo, y a partir de ahí calculamos lo que se llama el EIQ de campo, que vendría a ser la nota final del campo en cuanto a impacto ambiental por el uso de fitosanitario. En el gráfico, en la barra, en el eje vertical, podemos ver el valor de EIQ, y en el eje horizontal los distintos campos de las distintas empresas, ordenadas de menor impacto ambiental a mayor impacto ambiental, y la barra nos da el dato de la última campaña, la 21-22, y el puntito verde es el dato de la campaña anterior. Básicamente lo que podemos ver, y qué es lo que quería mostrar en esta jornada, es que como las pasturas tienen un muy bajo impacto ambiental, o sea, estos son datos reales, ¿no?, de EIQ de las pasturas de estos 3 campos que están acá. El EIQ, hay campos que no tuvieron aplicaciones de insecticidas, herbicidas en sus pasturas, y campos que sí, pero el rango va de 0 a 10 puntos de EIQ. Entonces, al tener un 20-30% de superficie con muy baja aplicación de agroquímicos, claramente nos diluye el valor de EIQ del campo. Ahora, no quiere decir que preciso pasturas para tener EIQ razonables. Hay campos que estos son 100% agrícolas, que también tienen valores de EIQ muy razonables. Pero sí, las pasturas nos dan una gran ayuda. O sea, de todos los campos del CREA Picoquemú, los 3 que están primeros en la escala o en el ranking de menor impacto ambiental son los campos que tienen pasturas dentro de su rotación, de su superficie rotable. Y acá hago un asterisco. Esta es en la última campaña. Si mirábamos la campaña anterior, esto no era tan así. Había campos que tenían pasturas, pero que no ponían mucho cuidado en cómo hacían su agricultura. Y entonces, por más que tenían pastura, esa dilución de EIQ no los ayudaba a estar dentro de los primeros, que sería lo que uno esperaría. Y ahí hay cosas que hay que trabajarlas y ponerle mucho cabeza, que es, por ejemplo, la salida de pasturas hacia los cultivos agrícolas. En la rotación, cuando salgo de pastura a un cultivo agrícola, ahí hay una transición de sistemas que en general, si uno no le pone cabeza, tiene un alto impacto ambiental, porque hay mucho uso de herbicida. Y el otro punto es la entrada a los lotes con hacienda, cuando empiezo a comer rastrojos y demás, que en general
muchas veces complican el uso, el control de malezas, y termina atrasando el control de malezas y generando un mayor uso de agroquímicos, con lo cual son dos puntos a ponerle cabeza. Este campo, que es el primero, SA, es un campo donde ya venimos trabajando este tema de antes, de hace un par de años, y venimos planificando mucho lo que es esa transición de pasturas a cultivos agrícolas, y bien planificado si hay entrada de hacienda a los lotes agrícolas, que en general no lo hay, pero si lo hay, está bien planificado. Esos eran dos mensajes que quería dejar. Y termino con estas dos diapositivas que, como conclusiones y aprendizajes de todo este proceso, hasta ahora lo que hemos aprendido es que la mejor herramienta para bajar el uso de fitosanitarios, hay muchas tecnologías duras para poder hacerlo, pero para nosotros la que más impacto tuvo fue una tecnología blanda, que es ponerle cabeza al tema, pensar, y es esto que estamos haciendo: medirnos, compararnos, y en equipo poder pensar la estrategia de fitosanitarios a usar en el cultivo agrícola o forrajero, viendo dónde puedo reducir dosis, dónde puedo reemplazar productos que tienen alto impacto ambiental por otros productos de bajo impacto ambiental. Y acá pasa a tener un papel importantísimo, y es una figura clave en el equipo, que es el ingeniero agrónomo responsable de campo, el criterio del ingeniero, que es el que termina decidiendo qué usar y no usar. Y el otro aporte, el otro que hemos aprendido, que el mejor aporte ambiental que podemos hacer es generar el mejor cultivo, tanto en cultivo agrícola como cultivo ganadero o forrajero o pastura, porque cuando tengamos un buen cultivo vamos a hacer un menor uso de fitosanitarios, voy a tener mejor control de malezas con un buen cultivo que con un cultivo que esté sufrido o malnutrido. Voy a cuidar mejor el suelo porque voy a tener mejores niveles de rastrojo, mejores niveles de cobertura, más raíces que estén circulando dentro de ese suelo, y por sobre todo voy a tener la menor huella de carbono cuando mejores son los rindes de esos cultivos. Entonces, para bajar los indicadores ambientales, tenemos que ir de la mano con un buen cultivo, y sacarnos de la cabeza que para ser ecológicos o ambientales tenemos que resignar producción. Creo que son dos cosas que pueden ir de la mano: mejorar producción y ambientalmente ser amigable. Y como conclusión de las pasturas, ¿qué aporte nos pueden hacer las pasturas rotando dentro de los cultivos agrícolas? Como resumen, claramente nos aumenta el índice de uso del suelo, porque hay más tiempo, tenemos más tiempo un cultivo vivo dentro de la rotación, lo que nos mejora la actividad biológica y la recirculación de nutrientes. En definitiva, tenemos más materia orgánica joven, más fertilidad. Y el otro punto es que nos ayuda a disminuir los índices de impacto ambiental por fitosanitario. Pero no siempre es así, porque hay casos que no están bien planificadas las transiciones de pasturas a cultivos agrícolas, y ahí la pastura pasa a ser negativa. Y el otro punto es la planificación dentro del sistema de la ganadería, a las vacas o la recría, a los lotes que están en agricultura, en la etapa agrícola, y comiendo rastrojo y esas cosas en general nos retrasan o nos complican los controles de malezas, generando mayores cargas de residuos. Muchas gracias. Espectacular, Martín. Muchísimas gracias. Muy interesante y abre muchos disparadores. Ahora pasamos a la parte de preguntas del bloque. Está Juan Vitale por ahí. Juan Vitale va a ser el sintetizador junto con Marcelo, que le va a dar una mano también. Juan Vitale también es miembro de Comisión de Ganadería. Si estás por ahí, Juan, y estuviste mirando las preguntas, se las podés trasladar a los expositores. Sí, ¿qué tal? Buenos días para todos. La verdad, felicitarlos a los cuatro. Fueron unas presentaciones muy buenas y muy claras. Por ahí destaco el comentario que Pablo hacía en el chat de que se hacen procesos bien o muy bien, pero sin protocolos, y está bueno como para empezar a darle una formalidad. La verdad, muy bueno y muy claro. Bueno, por ahí las primeras preguntas eran más que nada por ahí para Pablo. A ver, en el tema de la autoevaluación, ¿quiénes son los que deberían intervenir? Que bueno, por ahí también Lara había comentado un poco sobre eso.
Y también el tema de las normas, si existe algún manual en CREA de normas y protocolos, ¿dónde lo podríamos encontrar? Juan, muchas gracias por trasladar las preguntas. Voy de atrás para adelante. Claramente, así como hacemos normas de gestión económicas, están las normas ambientales, ¿sí? Todavía no están disponibles porque las estamos editando. Y para que se dé una idea, el último trabajo que estamos haciendo es comparar nuestras normas ambientales con las ISO 9001 y ISO 14001. Es decir, para poder decir, ok, si yo estoy haciendo tal cantidad de capítulos de una norma, ¿cuál es el equivalente en normas ISO para certificar? Para que se dé una idea de la importancia de ir en función a las normas que van a ser CREA, pero claramente alineadas con internacionales para poder certificar. ¿Por qué digo que está buenísimo que hayan normas, obviamente? Porque cuando se hacen las autoevaluaciones y se hace la gestión ambiental CREA, el primer actor que queremos que esté ahí es el asesor. El primer ping-pong se hace con los manuales de norma, los manuales de guías de buenas prácticas, ¿no? Las guías de buenas prácticas, pero es el asesor, el referente. Y ojo que ahí es interesantísimo que a veces hay muy buenas interacciones con encargados de ganadería, con el personal de ganadería, ¿sí? Los responsables de áreas, o sea, dependiendo la temática, como mostraba Lara, dependiendo qué tipo de temática se haga, con quién está a mano, ¿sí? Pensemos que estas buenas prácticas en el diseño y planificación puede ser a nivel ejecutivo, pero después termina siendo las personas las que lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, cuanto más partícipe sea de ese proceso de intercambio, de mejora, de detección de mejoras, más beneficioso va a ser el ciclo de avance. Exacto, cuanto más personas, más datos se toman. Había una pregunta que es, ¿por qué no podemos sumar el análisis de carbono orgánico a los datos de GPG? Buenísimo. A ver, en principio, si uno dijera, quiero el dato exclusivo, el único dato de carbono orgánico en suelo, tranquilamente lo podríamos hacer en una planilla GPG, adicionamos un campo y listo, convencemos a la gente de ganadería, lo hacemos, ningún problema. Lo cierto es que para la metodología de cálculo de huella de carbono, de gases de efecto invernadero, no nos basta solo con ese dato. Necesitamos ese dato que viene aparejado con el tipo de lote, con el tipo muy claro lo que nos mostró Pascual, diciendo, ok, ¿qué tipo de campo natural es el que tiene asociado ese valor de carbono orgánico? Es decir, uno en sí necesita el dato de valor de carbono orgánico, pero en sí necesitamos también las características del lote. Viene de pastura de 4 años, de qué tipo de pastura, viene de una rotación. Por eso la ADAT es la que tiene mejor diseñado esa plataforma para poder cargar dotes. Lamentable o afortunadamente, este proceso no cambia de un día para el otro, ¿sí? Va a ser un proceso de acostumbramiento, de adecuación. Vamos a tener que cargar lotes ganaderos como si fueran lotes agrícolas. Eso es un poco la expectativa, ¿sí? Y sé que me van a matar por decir esto, pero quiero que lo tengan en el horizonte, ¿sí? O sea, realmente, lo decía Fernando Líbano ayer en Comisión de Ganadería, somos referentes y somos grandes actores de consulta, pero esa referencia y esa consulta que nos hacen con la confianza de que tenemos datos. Entonces tenemos que seguir haciendo honor a eso. Exacto. Y por ahí las próximas preguntas venían para Pascual, con el tema de la resistencia a la penetración, si se evalúan suelos de similar aptitud. Sí, cuando acá no lo mostré por cuestiones de tiempo, pero lo que hicimos fue seleccionar suelos de similar aptitud y después chequear bien de comparar solo datos que tuvieran las mismas texturas, digamos, porque también influye bastante. Así que sí, se cuidó que eso sea comparable, digamos. Y la próxima, que está relacionada, es en el tema de los campos naturales, si se evaluó algún manejo, por ejemplo, nombraban el tema del pastoreo continuo o una rotación con planificación y descansos, o por ahí mencionaba un asistente de que los campos naturales a veces están muy mal manejados y por ahí tiene esas consecuencias también. Sí, a ver, el manejo del campo natural al que se hizo referencia, digamos, está metido en un sistema, con lo cual el manejo al sistema me parece que funciona bien. Básicamente y súper resumido es esos campos naturales o bajos tienen
y esta loma estaba metida dentro de un bajo, tienen 90 días de descanso, entre 90 y 100 días de descanso en el invierno, salen las vacas a parir, y después los primeros meses, digamos, cuando el ternero es chico, la verdad que el pastoreo es continuo. Cuando empieza a tener un ternero un poco más grande, podemos empezar a mover un poco la hacienda, y no diría que es un pastoreo rotativo, pero empieza a tener cierta movilidad. Con lo cual, al sistema eso le funciona muy bien. Coincido en que si pudiéramos establecer un manejo más pensando en el campo natural, mejorarían mucho de los indicadores, ¿no? Igualmente nosotros tomamos el campo natural como una referencia de lo bueno, ¿no? De los indicadores como la situación pristina, ¿bien? Y esto con cuidado del dato, ¿no? Pero era más que nada para poder compararnos. Exacto, tal cual. Bueno, yo no, Mariano, no sé si por ahí Marcelo tenía algún comentario más, pero hasta ahora en el chat no teníamos más preguntas. Sí, el Sí, comentario es, Marcelo iba a comentar algo, dale. sí, el comentario sobre un comentario que alguien mandó, creo que fue Pablo o Lara, no sé bien. Este, es muy importante, siempre CREA nos está pidiendo datos, nos está pidiendo encuestas, nos está pidiendo información, ¿no? Y a veces uno tiene una actitud, se reniega ante ese pedido de datos, ¿no? Pero me gustó lo que dijo Lara, ¿cuánta gente hay que está haciendo las cosas bien y no sabe? Y, y eso es un valor enorme y solamente te podés dar cuenta si haces si llenás los datos de gestión ambiental o el resto de los datos, ¿no? Las gestiones ganaderas. Eh, Esto es para estimular hacer las gestiones, la importancia que tiene. ¿Sí? Gracias, Era Marcelo. Pablo, ¿no querés hacer un comentario? Mariano, sí, un pequeño comentario reforzando lo de Marcelo, que es importantísimo. Pascual nos mostró unos gráficos de materia orgánica entre 3,8 y 5,8% materia orgánica, ¿sí? Esa diferencia del 2% de materia orgánica medida, sabiéndolo, son muchas toneladas de carbono en el suelo. Si tuviéramos una ganadería sobre esos lotes con esa transición, no hay equivalente forrajero que nos dé esa cantidad de tonelada de carbono para que quede en suelo. Estamos hablando de unas 30 toneladas de carbono por hectárea, ¿sí? De 0,20. Ponele que ampliemos a 0,40 y lo diluimos. Pero son muchas toneladas. O sea, yo sé que el gráfico que mostró Pascual no es de un mismo lote sobre un sistema de transición, pero digo, pensemos cuando hablamos de que la ganadería puede ser carbono neutro y podemos secuestrar un montón, está buenísimo, es un gran desafío, pero si no tenemos datos como los que mostró Pascual y avanzamos, va a ser muy difícil salir de la posverdad o del metaverso a algo concreto, ¿no? Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por el Gracias a aporte. ustedes. Excelente bloque. Pablo, Lara, Pascual y Martín, y a Juan y a Marcelo que nos ayudaron con las preguntas. Muchas gracias, muy interesante todo. Y queremos agradecer a Sprytech también por el auspicio de este bloque.
Agroyunta, empresa de servicios dedicada a la comercialización de agroinsumos, semillas, fertilizantes y cereales. Representante oficial de Nidera Semillas y Syngenta Agro en todo el oeste bonaerense. Agroyunta, un equipo de profesionales enfocados en encontrar la mejor alternativa para cada cliente. Agroyunta, cultivamos confianza negocio a negocio. Agroyunta, empresa de servicios dedicada a la comercialización de agroinsumos, semillas, fertilizantes y cereales. Representante oficial de Nidera Semillas y Syngenta Agro en todo el oeste bonaerense. Agroyunta, un equipo de profesionales enfocados en encontrar la mejor alternativa para cada cliente. Agroyunta, cultivamos confianza negocio a negocio.